Mil y mil bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Para nosotros, como siempre, es de mucho gozo el poder llegar ante ustedes a través de este medio, a través de este programa, este devocional, y esperando como siempre que la palabra que emitimos, el mensaje que llevamos ante ustedes, sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Deseando de todo corazón que todo lo que emprendas y hagas sea bendecido, sea prosperado, y que en todo lo que hagas el Señor respalde tu vida. Hemos venido compartiendo con ustedes a través de este devocional la serie que hemos titulado La restauración de las puertas. Y estamos hoy en la puerta de las aguas. Vamos a entrar a compartir con ustedes lo que significa la restauración de la puerta de las aguas. Y nos estamos basando en Nehemías capítulo 3. Y hoy nos corresponde el versículo 26. Y también leemos Nehemías capítulo 12, verso 37. El versículo 26 del capítulo 3 de Nehemías dice lo siguiente. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Nehemías 12:37 dice: Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del Uro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. La puerta de las aguas era usada para obtener agua de la fuente de Gihón, que era el principal abastecimiento de aguas para Jerusalén. Esta puerta, al igual que las demás puertas, tiene una aplicación espiritual para nosotros. Y en este caso, la puerta de las aguas está asociada con la puerta de la fuente, que es el Espíritu Santo, agua, vida. El Espíritu Santo produce vida. Agua es la palabra, o sea, la palabra sin el Espíritu Santo no produce el efecto que debe producir. El término en hebreo para agua es mayim. Esto es el estado o el estado abstracto del agua. Mayim significa eso, agua. El término mai es el estado constricto o el estado de que indica o quiere decir agua de. Por lo menos es muy diferente decir agua, una agua normal, que decir agua de coco, a pesar de que es agua, pero esta es agua de un fruto. Y aquí el término es agua, agua en sí. El término es lo que significa esa palabra es agua. Acá el término es absoluto, o sea, agua, define agua. Y esta palabra tiene dos aplicaciones. La primera es echar agua o regar. Y la otra es una palabra figurativa, o sea que es una semilla, simiente. Esto es semen
o esperma. O sea, la palabra aquí es una semilla productiva, o sea, que produce vida. Isaías capítulo 55, verso 10. La escritura dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí está dándose el término de que la palabra es una semilla. Y dice que ella llega y produce. El versículo 11 está refiriéndose a lo que hace el efecto de la palabra al llegar a la vida del cristiano. En este caso está diciendo el profeta Isaías, el Señor a través del profeta Isaías, qué es lo que hace el agua de lluvia cuando llega a la tierra. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia, está hablando de agua, y no vuelve allá, o sea, no vuelve a los cielos, sino que ella hace un efecto, hace un trabajo, riega la tierra, y dice, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces está haciendo referencia a la palabra, dice el Señor así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que la palabra produce un efecto en el individuo como produce el agua de lluvia en la tierra. Hablando de la puerta de las aguas, esto está indicando es la relación que el cristiano debe tener con la palabra. Que ésta sea una simiente que produzca vida en su vida. Esta simiente que produce vida es en efecto a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da el conocimiento y esta misma produzca los efectos en la vida de aquellos que anhelan tener más de ella. La palabra de Dios es algo que produce en nosotros fe. La palabra de Dios produce en nosotros deseo de búsqueda. Ahora, el tener una buena relación con la palabra de Dios me hace tener una buena relación con aquel que la inspiró y me da el conocimiento y la revelación para poder entenderla, comprenderla, aplicarla y anunciarla. El cristiano debe tener este efecto en su vida cuando ha conocido la palabra de Dios. Primero es que esa palabra produce en él, en esa persona, en el individuo, conocimiento, le da revelación, y esa revelación le da el poder de poder entenderla, comprenderla, aplicarla a su vida y anunciarla. Es necesario tener en cuenta esto que estamos analizando, que ese efecto que produce la palabra en el individuo es comprender la palabra, entenderla, comprenderla, y cuando la entiende y la comprende, la aplica. Y cuando la aplica, entonces tiene el poder y la autoridad para anunciarla. Cuando nosotros tenemos esta base fundamental de la palabra, es tener un excelente conocimiento de todas las cosas que están escritas allí. Y podemos entonces conocer
todos los mandamientos y estatutos, entender que si le pido a Él, Él me da. Por eso te decía, produce fe. Y que si clamo a Él, Él me responde. Esto es, yo pido y recibo, clamo y se me da, conforme al propósito y deseo y la voluntad de Él. Y tengo en cuenta que el anhelo de Él es bendecirme. O sea, llegarse a Dios. Por eso es necesario oír y saber que dice la Escritura, el que se acerca a Dios, esto es efecto de la fe, el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y no podemos llegarnos a Dios sin tener la capacidad de poder decir, yo creo que Él existe, que Él es real. Cuando usted se acerca a Dios es porque cree que Él es real y que Él produce en usted lo que la misma palabra de Él está diciendo, porque Él es espíritu, la anunció, la dio, y esa palabra que es espíritu produce en nosotros algo tan especial que es una espada, dice el autor de Hebreos, es una espada de doble filo. Y como dice en Isaías, como acabamos de leer, que produce en nosotros lo que Él quiere, para la cual Él la envía. Y el hecho es que esta palabra produce vida. El hecho es que esa palabra trae bendición a mi vida. Y hay algunas citas bíblicas que tengo aquí y que quiero leer a favor tuyo en esta hora. Jeremías capítulo 15. La Escritura dice en el libro del profeta Jeremías capítulo 15, versículos 16 y luego vamos al 19 hasta el 21. Capítulo 15, versículo 16 de Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Esto es promesa de Dios que produce en nosotros fe y produce en nosotros el creerle a Dios que Él está dando una palabra de bendición para mi vida. También Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 17. La Escritura dice lo siguiente. Gloria al nombre de Jesús. Verso 17 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. A los ricos de este siglo manda, dice Pablo a Timoteo, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mira este consejo que Pablo le da a Timoteo. Dile a la gente rica, a los que tienen manera, a los que tienen plata, le está escribiendo en ese entonces, de este siglo, mándales a ellos que no sean altivos, que no pongan la esperanza en lo que ellos tienen, en la riqueza. Las riquezas son inciertas, sino que pongan la esperanza y la confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Disfrutas tú de lo que Dios te ha dado? Y lo que Dios te ha dado no te lo ha dado escasamente. Dice que lo ha dado en abundancia y lo da en abundancia para que lo disfrutes.
te da el aire, te da el sol, te da la creación. Todo lo que tú ves, todo lo que tú tienes, te lo ha dado Dios y es para que lo disfrutes. Te ha dado la vida, disfrútala. Te ha dado una familia, disfruta de la familia. Te ha dado lo que te haya dado, que tú creas que Dios te haya dado, que es todo en sí. Disfruta de lo que tienes porque es Dios el que te lo ha dado. Yo no sé si usted está captando lo que le estoy diciendo. Esas promesas son hechas realidad en nosotros cuando nosotros tenemos la fe y la seguridad y creemos al Señor. Y por eso dice un cántico, un himno, el himnólogo dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso para mi fe. Grandes y fieles son las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Escuche bien, grandes y fieles son las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Vamos a 3 de Juan, capítulo 1, verso 2. Este es el apóstol Juan escribiendo a un discípulo. Y dice, amado, el apóstol está escribiéndole a un hombre, a un discípulo de él. Y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué aplico este texto aquí? Porque siempre digo, si este es el deseo del apóstol Juan para un servidor, para un anciano de la iglesia, para un discípulo, ¿cuánto más es el deseo de Dios que nosotros seamos prosperados y seamos bendecidos y que tengamos salud de una manera especial, así como prospera nuestra alma? El agua tipifica o significa bendición. Y esa agua que tipifica bendición, ya miramos en Isaías capítulo 56, Isaías 55, verso 6, ya lo miramos, lo leímos. El efecto que hace el agua en la tierra. Veamos lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 15 al 17. La escritura declara y dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Qué tremendo mensaje que hay aquí en estos textos, donde alguien que está siendo perseguido abre su boca y explica el por qué está diciendo y el por qué está hablando. A algunos no les gusta cuando se les anuncia el evangelio. ¿Por qué anunciamos el evangelio? Hombre, simple y llanamente porque hemos recibido de gracia lo que hemos recibido y de gracia damos. Y el Señor Jesús dice, de gracia recibiste, da de gracia. Por eso anunciamos la palabra. Pero hay un gozo inmenso en nuestras vidas cuando anunciamos la palabra a aquellos que no le conocen, para que le conozcan, para que tengan la experiencia, para poder experimentar lo que nosotros estamos experimentando o hemos experimentado a través del gozo inefable de poder entender el propósito y el plan de Dios para nosotros. Y es lo que queremos que usted también reciba, que usted también oiga la palabra. Te recalco lo que dice la Escritura, la fe es por el oír o viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra. No el oír una fábula, no el oír un cuento, no el oír una telenovela, una radionovela o lo que sea. Aquí es el efecto que produce la palabra en el individuo. Y Dios nos ha dado la bendición de tener su palabra para poder bendecirnos. Entonces, ¿qué es el agua o la palabra? Eso significa bendición. Una de las formas de ser
provistos de agua es la lluvia. Y la lluvia, pues, viene de los cielos, como lo leímos allí en Isaías, y sabemos que así es. Esta es una manifestación de la bendición y prosperidad. Cuando la puerta de las aguas está restaurada en nuestras vidas, tenemos un alma próspera llena de alegría, de gozo y de paz. Un alma, una vida con llenura de la fuente del Espíritu. Y eso que produce en nosotros la palabra, que es alegría, gozo y paz, es nada más y nada menos el fruto del Espíritu en nosotros. Lo que está registrado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Quiénes son los que pueden tener un alma o una vida próspera? Aquellos que reciben la palabra. Llénate del Espíritu Santo y de su palabra. ¿Y cómo me lleno de ello? Buscándole y escudriñando la palabra. El Señor Jesús lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas obtendréis la salvación. Y es escudriñando la palabra, es escudriñando la Escritura. Porque recuerda que el agua, que es la palabra, tipifica o significa bendición. Y esa bendición produce en ti vida y hace un efecto extraordinario. Ya lo vimos, de la manera como el agua que desciende de los cielos, el agua de lluvia que desciende de los cielos, al llegar a la tierra, aquella tierra reseca, sedienta, ese es el efecto que produce la palabra en un individuo cuando llega. Este individuo que está allí seco, que no tiene vida en sí, al oír la palabra, recibe esa bendición. Y es lo que hoy queremos para ti, que recibas esa palabra en tu corazón y que tengas una relación activa con la palabra. Y esa relación activa con la palabra te hace tener una relación activa con el que la dio, que es el mismo Dios a través del Espíritu. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.